Hola chiquillos, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Cómo les va? Hola, profe, ¿viene usted? Con algo de prisa, pero aquí estoy, aquí estoy. De Hola, profe, hecho, ¿cómo está? hola, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno. Discúlpeme, pero andaba con prisa porque salí a comprar, necesitaba comprar algunas cosas justo fin de mes y me demoré más de lo que pensaba, pero aquí estoy, por lo menos. Ya. Chiquillos, les aviso al tiro. Quiero conversar primero con ustedes porque tengo un problema para el martes. ¿Por qué motivo? Porque vamos a tener nosotros como profesores de historia, ¿cierto? Vamos a tener una capacitación en una plataforma en la tarde el martes, la voy a tener a las 4:30, entonces estoy viendo que probablemente me voy a atrasar. Por ende, si a ustedes no les molesta, no les es incómodo, quería saber si podemos correr la clase del martes para el lunes, ¿ya? Porque el lunes no tengo nada en la tarde y me es más cómodo, ¿ya? Porque no quiero dejarlos esperando el día martes, prefiero, digamos, darme el tiempo a poder estar en la capacitación y que ustedes no me estén esperando. No sé qué les parece, si les molesta, les incomoda, o alguno tiene alguna dificultad el día lunes. ¿Mm? ¿A qué hora, profesora, sería? Sería a la hora que la tenemos el día martes, habitualmente a las 6 de la tarde, ¿cierto? Entre las 6 y más o menos un cuarto para las 8 según veamos, ¿ya? Entonces, sería eso porque prefiero decirles al tiro porque ya me avisaron que está esta capacitación y el día miércoles tengo consejo y tengo a los chiquillos teletina, entonces no podría moverlo para otro día. Y el jueves ya vuelvo con mis clases normales en el preu, si más que nada por eso no les pediría que fuese el lunes, si es que ustedes no tienen problemas, por supuesto. No, no tengo problema, No, profe. profe. Ya. Entonces, chiquillos, para el día lunes vamos a tener la clase del día martes, la vamos a correr hacia el lunes. Y ya la semana subsiguiente, obviamente, volvemos a nuestro horario habitual. ¿Ya? Bien, dicho lo anterior, entonces vamos a partir. Hoy día sí que los voy a dejar libres a las 8 porque tengo después otra cosa que hacer, así que no os preocupéis. Hoy día sí que no me voy a pasar de la hora. Bien, vamos a retornar, chiquillos, hoy día con algo que nosotros quedamos viendo el otro día, que fueron, ¿cierto?, los ensayos constitucionales, entendiendo que nosotros ya entramos en historia de Chile y que además no es un punto menor lo que estamos viendo porque son temas, este es el primer tema que debiese abordar la prueba de la parte por lo menos de historia de Chile, ¿ya? Ahora, dijimos que este periodo es un periodo con mucha inestabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una situación que es compleja, la economía nacional eh, no está pasando por un buen momento, entendiendo que, por un lado, ¿cierto?, el motor de la economía de aquella época era la agricultura, y esta se había visto, ¿cierto?, obviamente afectada con las guerras de independencia, las zonas de cultivo se habían visto destruidas, por lo tanto, no teníamos una buena situación económica, el Estado, además, por otro lado, naciente Estado, no tenía tampoco ingresos que pudiesen ayudar a la población, además que estábamos endeudados, ¿cierto?, hasta el cuello con los préstamos, especialmente a Inglaterra, por lo tanto, teníamos una situación que era compleja. Por el lado político, como nosotros también lo veíamos, era una situación compleja porque habían bandos, si bien no podemos hablar todavía de partidos políticos, sí habían bandos importantes que nosotros tenemos que hemos revisado, ¿cierto? Algunos más de tendencia conservadora, como era el caso de los o'higginistas, como era el caso de los estanqueros y de los mismos pipiolos, ¿cierto? O conservadores, perdón, pelucones. Y luego tenemos aquellos bandos que eran más bien de tendencia liberal, que ahí sí están los pipiolos y están obviamente también los federalistas. Ahora, como no se ponían de acuerdo, obviamente, lo cierto es que se empezaron a tomar algunas ideas. ¿Cuál principalmente? Esta teoría, ¿cierto? O esta idea constitucionalista, que era en el fondo que
deberíamos nosotros, para poder organizar el país, crear un texto constitucional que le permitiese a los bandos políticos que habían dar orden, ¿ya? Dar un orden, digamos, al país, a este país que había dejado O'Higgins. Desde esa perspectiva, y que de hecho es parte del nombre que tiene el periodo, nosotros tenemos, ¿cierto?, 3 ensayos constitucionales que son importantes. Uno, ¿cierto?, cada uno de ellos van a tener una característica en particular, pero como les contaba ese día, el primero era el moralista. A ver, chiquillos, ¿cuál característica tenía el ensayo moralista? Era casi un manual de conducta. Era más bien un manual de conducta, o es si nosotros pusiéramos la Constitución, por ejemplo, el manual de Carreño. Es decir, la Constitución moralista no solamente resguardaba aspectos que eran propios de lo jurídico, por decirlo así, sino que también intentó erróneamente, por supuesto, por decirlo así, controlar los aspectos de la vida privada de las personas. Yo les contaba algunas normas que rayaban de hecho en lo ridículo, ¿ya? Absolutamente, digamos, imposibles de aplicar en una sociedad. O sea, si no era imposible aplicarlo en esa época, imagínense ahora. Claramente, espantoso. De hecho, José, también es un punto importante, la Constitución moralista también abordó la existencia de un Congreso, ¿cierto?, bicameral. Claro que en esa época no se llamaban, digamos, diputados, pero sí, digamos, tenían un Congreso bicameral, la existencia de una religión católica como punto importante, y obviamente este énfasis en la moralidad de los sujetos, de los individuos. Ahora, por lo ridícula que era, y como ya les comentaba en esa época, ¿cierto? En Chile esa constitución duró prácticamente un año y al final se derogó por lo difícil que era, digamos, aplicarla. Ahora, esta constitución, eso sí, digamos, fue bajo el gobierno de Ramón Freire, y por lo tanto, después, ¿cierto?, esta ley, o sea, esta constitución evidentemente se dejó en desuso, y ya cuando aparecen, digamos, en escena los federalistas en el poder, aparece un nuevo cuerpo constitucional, que fueron las leyes federales. ¿En qué se basaban las leyes federales? Lo primero que tenemos que decir es que estas leyes federales estaban inspiradas en el modelo estadounidense. Por lo tanto, chiquillos, las leyes federales fueron el gran intento de convertir a Chile en un país federal, ¿ya? Es decir, es como se intentó, ¿cierto?, que Chile fuera un país tipo Estados Unidos. Si hubiese funcionado, probablemente nosotros seríamos o tendríamos esa organización, ¿ya? Ahora, ¿qué características tuvo estas leyes? Primero que todo, ¿cierto?, explicaron lo siguiente. Primero, el país se iba a dividir en 8 grandes provincias. Esas provincias iban a tener sus propios recursos. ¿Qué quiero decir con ello? Obviamente, que cada una de ellas iba a tener que funcionar con lo que la misma región pudiese generar. Es decir, se aplicaba algo que en Chile, de hecho, se está buscando hace mucho tiempo, que es descentralización. ¿Ya? Es decir, que no dependieran las provincias mayormente del Estado, sino que más bien, digamos, pudieran arreglárselas por sí mismas. Ahora, un punto importante que introducen las leyes federales, y que es una denominación que nosotros tenemos hasta el día de hoy, es, digamos, lo que se conoce como el cambio del nombre de la máxima autoridad del país. Las leyes federales cambiaron la figura del director supremo, y la reemplazaron por el presidente de la República. Yo les dije a ustedes cuál era el primer presidente de la República. Blanco Encalada. Blanco Encalada. Y de hecho, Blanco Encalada duró nada en el poder. Ya duró menos, de hecho, de 6 meses. Y además tiene la gracia de que Blanco Encalada nació, ¿cierto?, en la actual República de Argentina. Por lo tanto, digamos, también nuestro primer presidente podríamos decir que es argentino. Ahora, importante decir que el presidente de la República tenía atribuciones sobre las provincias, sí, pero no era el modelo, digamos, como el que tenemos nosotros ahora. Es decir, las
provincias podían generar, chiquillos, sus propias leyes. Podían poner también sus propias autoridades. ¿Ya? Ahora, ¿cómo creaban estas leyes? Lo que crearon en cada provincia era la asamblea provincial, que estaba compuesta por ciudadanos de cada región y que obviamente podía, digamos, tomar, ¿cierto?, como punto importante las ideas que habían en la provincia, obviamente, y de ahí formular leyes. Ahora, el otro punto importante que tenía este sistema de leyes federales, que fue algo que se mantuvo durante el siglo XIX, fue la elección indirecta de las autoridades. Elección indirecta de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, en el caso de Chile, ¿qué es lo que se hacía? De un universo de votantes que existía en el país, se escogían electores, y que es un poco lo que ahora de hecho hacen en Estados Unidos. Se escogían ciertos electores y esos electores eran los encargados de escoger al presidente. Es decir, chiquillos, la votación para escoger un presidente no recaía en el ciudadano común y silvestre, sino que caía en estos electores. ¿Ya? De hecho, para escoger, en efecto, en Estados Unidos hasta el día de hoy tienen el mismo sistema. Sí. Por ende, chiquillos, que salga, por ejemplo, a los ciudadanos les puede gustar, por ejemplo, Biden, pero si los electores escogen en Estados Unidos a Trump, el presidente va a ser Trump. ¿Ya? Es decir, es un sistema de carácter indirecto, no es como el nuestro. ¿Ya? Nosotros vamos a las urnas y de acuerdo con lo que nosotros escogemos, ¿cierto?, sale la autoridad que se define para el país. En Estados Unidos un poco distinto y en Chile se intentó aplicar el mismo sistema. Bueno, sí, Claudia, una especie así como lo que ocurre en Naruto. Ahora, lo cierto es que como idea sonaba muy bien el convertir a Chile en un sistema federal, ¿ya? Pero a la larga, chiquillos, estas leyes tampoco cuajaron. Es más, las leyes federales se eliminaron prácticamente con la salida de Blanco Encalada en el poder. ¿Por qué razón? Porque la distribución de recursos y de actividad económica en Chile en esa época ya era bastante desigual. Por ende, habían provincias que funcionaban muy bien con sus recursos y otras que definitivamente se empobrecieron más. Por ende, este sistema tampoco funcionó. Ahí, por lo tanto, ustedes se dan cuenta que, en definitiva, se estaban cometiendo errores graves en Chile porque se estaban tomando ideas desde otras partes que no cuadraban, obviamente, con la realidad nacional. ¿Ya? Ahora, las leyes federales fueron inspiración, ¿cierto?, de José Miguel Infante, un enamorado, digamos, del régimen estadounidense. Así que, por lo tanto, este sistema tampoco funciona. Ahora, la Constitución liberal vino a generarse en Chile con la llegada también de un gobierno liberal, que fue representado por Francisco Antonio Pinto, que gobernó entre 1827 y 1829. Entre paréntesis, Francisco Antonio Pinto también fue padre de otro presidente de Chile, que es bastante posterior, que es Aníbal Pinto. Ahora, ¿por qué fue tan relevante, primero que todo, la Constitución liberal? Porque fue, digamos, de las tres, la más, digamos, aterrizada probablemente a la realidad chilena. De hecho, esta se vino a reemplazar hacia 1833 con la Constitución que ustedes ya más o menos conocen. Ahora bien, ¿qué planteaba esta Constitución? Primero que todo, mantenía el nombre de la máxima autoridad del país, es decir, el presidente de la República, que debía durar en su puesto 5 años. ¿Ya? Además, también esta Constitución liberal mantuvo el sufragio censitario. Es decir, se tenía la idea bien clarita también en el área liberal de que no todo el pueblo podía participar en esas elecciones. ¿Qué criterios tenía el sufragio censitario? Obviamente, género, en este caso hombres, ¿cierto? Y bienes o propiedades que tuvieran. Por ende, nuevamente, las mujeres quedaban fuera y los sectores más pobres también. Ahora, esta Constitución liberal también estableció, chiquillos, Cámara de Senadores y de Diputados. Es decir, si ustedes se fijan, vuelve a mantener, obviamente,
este carácter bicameral del Congreso. Es decir, nosotros tenemos toda una historia en ese sentido. Ahora, también mantuvo, los liberales, eso sí, mantuvo la religión católica como un elemento central, pero los liberales no eran cerrados en relación al culto, ¿ya? Es decir, la exclusión de la religión vino a plantearse más bien como una idea de 1833, más que como esta. Sin embargo, sí planteaban que la religión más importante del país era la católica, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea importante. Profe, Ahora, sí, pregúnteme nomás. ¿qué quiere decir cuando se eligen a los diputados de manera directa y a los senadores por asamblea provincial? Sucede ser que lo que se planteaba en la época, que en el fondo para el cargo, ¿cierto?, de los diputados, ¿qué es lo que se hacía habitualmente? Las mismas asambleas lo escogían. Es decir, los electores de esa asamblea escogían a la cantidad de diputados por zona que tenían. Es decir, no lo escogían todo el país, sino que lo escogía cada una de las provincias y de los electores escogidos para esa tarea. No sé si me explico ahí. Sí, está bien. ¿Sí? Y en el caso de los senadores, eso sí que tenían un carácter más, digamos, global, pero como la lógica nuestra siempre al menos en esta época fue un sistema indirecto, no lo escogía tampoco todo el país, sino que los que eran considerados ciudadanos, que tenían esta característica, hombres y con dinero, en este caso. No sé si ahí te respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. Ya, genial. Ahora, esta constitución va a ser responsable, en cierta manera, chiquillos, de lo que va a pasar y que va a cerrar este periodo. Yo les comentaba la semana pasada que la constitución, o sea, que el periodo, digamos, de los ensayos constitucionales terminó con una guerra civil, que fue la de 1829 y la de, digamos, entre 1829 y 1830, que fue una guerra civil que enfrentó a los dos bandos más importantes, a conservadores y liberales. ¿Por qué los enfrenta? Por un hecho que tenía que ver precisamente con esta constitución. Exactamente, Fernanda, la del Ircay. Exactamente. Es que terminó, de hecho, con la batalla del Ircay y con el tratado del Ircay, ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que había que escoger, aparte del presidente en esa época, porque veían que era muy parecido al sistema de Estados Unidos, se escogía vicepresidente. ¿Cuál es el punto, chiquillo? Que Francisco Antonio Pinto era un presidente liberal. Por ende, se esperaría que el presidente, que el vicepresidente que saliera hubiese sido también liberal. Sin embargo, aquí pasó algo que no fue precisamente muy bonito. ¿Por qué? Porque las primeras mayorías, ¿cierto? O las grandes mayorías que había entre los candidatos las obtuvieron 3 conservadores. Y recién la cuarta preferencia había sido Joaquín Vicuña, que era un liberal. ¿Ya? Lo más lógico es que Vicuña no hubiese salido. Sin embargo, ¿qué pasó finalmente? Que el presidente, ¿cierto? Los liberales y el presidente se pasaron por ahí mismo el designio popular y escogieron como vicepresidente a Joaquín Vicuña. Eso hizo, evidentemente, que los conservadores se levantaran en armas. ¿Quiénes más que nada se quejaron? Por el lado de los estanqueros, el movimiento que se levantó en armas fue dirigido por Diego Portales, miren cómo sale de nuevo, y por el lado de los pelucones lo dirigió José Joaquín Prieto. Por lo tanto, ¿qué pasó finalmente? Se enfrascaron en armas. Se generó el enfrentamiento y en la batalla del Ircay, finalmente los liberales, o pipiolos, como quieran ustedes decirle, los liberales sufren una aplastante derrota a manos de los conservadores. Por ende, bajo esto que ocurrió, ¿cierto? Finalmente, ambas partes naturalmente se ponen de acuerdo. ¿Qué hacen finalmente? Firman un tratado que va a ser el tratado precisamente del Ircay, que va a consagrar, ¿cierto?, el triunfo conservador y además, supuestamente, porque de hecho Portales finalmente tampoco pesca,
Los conservadores se comprometieron a que no, iban a perseguir mayormente a los liberales. ¿Qué va a pasar? Que cuando asuma ya el gobierno conservador, con, Portales y Prieto a la cabeza, evidentemente Portales sí se va a dedicar a perseguirlo. Por eso además no tenía muy buena fama Portales. Ahora, este triunfo y este tratado sentenció, chiquillos, que quienes hicieran cargo del gobierno fueran precisamente los conservadores. Por eso el periodo siguiente, ¿cierto?, que es de 1831 a 1861, se ha llamado República Conservadora o Autoritaria. 1831-1861. Ya tenemos, ¿cierto?, un dibujo político de lo que va a ser la primera mitad del siglo XIX. Pero en el fondo, para que se entienda claramente, lo que genera el conflicto de este término, ¿cierto?, es precisamente lo que ocurría con la Constitución de 1828. Ahora, me voy a permitir volver a la Constitución porque me faltó un dato importante. El creador de la Constitución de 1828 fue un señor, un español, llamado José Joaquín de Mora. ¿Por qué lo cito aquí? Porque, por el apellido que tiene este sujeto, ustedes a lo mejor podrían pensar que la Constitución de 1823, ¿cierto?, podría ser la creada por José Joaquín de Mora. Pero lo cierto es que él no tuvo nada que ver. Así que no vayan a hacer, por favor, la asociación de Constitución moralista, ¿cierto?, y creador José Joaquín de Mora. Lo cierto es que no tiene nada que ver con esa Constitución. Eso como un punto importante. No sé, chiquillos, si tienen dudas hasta aquí de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Dudas que tengan? ¿No? Ya. Yo, profe, Pregúnteme nomás, sin problema. es que estaba tomando los apuntes ¿Ya? y de lo que había usted escrito en el chat, entonces me perdí con los nombres. Ya. Para que quede súper clarito. La Constitución moralista de 1823 la crea don Juan Egaña. ¿Ya? Eso es lo primero, Juan Egaña. Javi, te contesto al tiro la pregunta. Voy a terminar esta primero. Juan Egaña, entonces, Constitución moralista de 1823. Leyes federales, don José Miguel Infante, ¿cierto? 1826. Y José Joaquín de Mora, la liberal de 1828. Lo que pasa es que, ¿por qué se los mencioné? Porque para evitar que ustedes hagan la asociación entre la de 1823 y el fundador de la de 1828. No sé si ahí, Aileen, te dejé un poquito más clara con eso. Sí, Ya. gracias. Ahora, Javi, voy a resumir la Constitución moralista. La Constitución moralista fue el primer intento de organizar el país, ¿ya? Y se dice moralista porque en el fondo su objetivo era netamente, ¿verdad?, organizar en estricto rigor el naciente Estado, controlando hasta los aspectos más privados de la vida de los ciudadanos. Ahora, por eso mismo, por este exceso de regulación de la vida privada, que yo le decía que incluso tenía un capítulo que era las normas morales, esta Constitución se hizo imposible de aplicar. Además, las leyes eran tremendamente difíciles para poder también generarlas porque dependía de un consejo del Estado. Por ende, era una Constitución muy burocrática, muy, con normas que rayaban casi lo ridículo y compleja para poder ser aplicada. Por lo mismo duró un año y no se pudo nunca aplicar del todo. Y finalmente se derogó. No sé si ahí, Javi, te dejo un poquito más clara. Sí, profe, ahí sí, muchas gracias. Ya. Entonces, chiquillos, con lo que les comentaba y que viene más bien sintetizado aquí, va a ocurrir entonces, ¿cierto? Joaquín Vicuña no debía ser escogido en la elección de vicepresidente, sino que más bien era la cuarta mayoría. ¿Ya? Debería haber salido un conservador, que en este caso era Ruiz Tagle. Pero los liberales, saltándose el protocolo y la misma constitución que ellos crearon, ¿ya?,
ellos finalmente colocaron a Joaquín Vicuña. Eso produjo la molestia, especialmente de los pelucones, que estaban comandados por José Joaquín Prieto, y de los estanqueros, que estaban comandados por Diego Portales. E incluso esto generó, para poder detallarles un poquito más, la renuncia de Francisco Antonio Pinto, presidente de la época. E incluso, ¿cierto?, asumió de hecho Francisco de la Lastra en reemplazo de Francisco Antonio Pinto, pero no pudieron evitar este estallido civil. Por lo tanto, se levantaron en armas los pelucones y se levantaron en armas los estanqueros. Y como contraparte, obviamente, los liberales también se organizaron en armas y empezó la guerra civil. Ahora, ciertamente, en la batalla del Ircay, como comentaba, perdieron los liberales, los conservadores ganan la batalla, y no solamente eso, sino que firman y dejan sentenciado su triunfo en el Tratado del Ircay. Lo que posibilita, chiquillos, y con esto ya voy cerrando este último punto, que hacia 1831 se convoquen a elecciones. 1831, convocatoria a elecciones. Y fíjense, ahí se van a dar cuenta la cantidad de votos que se daban en la época. En esta elección, la primera mayoría la obtuvo aproximadamente con 210 votos don José Joaquín Prieto. Y la segunda mayoría la obtuvo más o menos con 192 votos don Diego Portales. ¿Qué me dicen de la cantidad de votos, chiquillos, que habían? ¿Qué me dicen ustedes de esa cantidad de votos? Era muy poca. Era muy poca. No, ellos sacaron más, José, sacaron más, sacaron más. Uy, me recuerda a unas comunas, a 3 comunas. Sí, Pero no, mira, votaba como el 2% de la población, ¿o no? es que ese es el detalle, po. La de ahora, al ejemplo que puso José, que me imagino que ustedes deben suponer cuál es, no, pues aquí votó harta gente. Sin embargo, la paliza se dio igual. ¿Cuál es el punto? Que en esas otras, que en esta elección de la de 1830, 31 de hecho, digamos, no fue toda la gente, pues chiquillos, o sea, eran los electores, por lo tanto, estamos hablando que en Chile votaba un universo de 400 personas, por ende, Sí. votaba el 2% de la población, como bien estaba diciendo una compañera. Así que la verdad es que no tienen comparación de ser, a pesar de que el ejemplo podría ser también un poco La que sabía leer similar. y escribir. Es que de hecho habían criterios importantes, es decir, digamos, hombre con plata y sabe leer y escribir. Ahora, después, chiquillos, se quitó el requisito de la plata, pero se mantuvo el de leer y escribir, por lo tanto, hacia mediados del siglo XIX, todavía el sistema era muy excluyente. ¿Por qué? Básicamente por el analfabetismo reinante en la población, ¿ya? Y que de hecho era la minoría, ¿ya? Absolutamente minoritarios. Yo creo que hasta principios del siglo XX, profesora, hay que recordar que la ley de, ¿cómo se llama?, de La ley de educación instrucción primaria obligatoria, sí, claro, esa se dio costó casi recién. 100 años para que se pudiera aplicar como correspondía acá en Chile. Es que, de hecho, es bien importante lo que mencionas tú, David, porque hubo una primera ley en 1860, que fue la ley de instrucción primaria, que establecía, chiquillos, y esto es un dato que igual les podría servir, que establecía, de hecho, la obligación del Estado de hacerse cargo de la primaria. ¿Cuál es el punto? Que todavía no había una obligación sobre las familias para que los niños fueran a clase. Entonces, ¿qué pasaba? Que los niños generalmente los usaban desde chicos como mano de obra y se mantenían, por lo tanto, analfabetos toda su vida. Recién en 1920, con el dato que dabas tú, David, y que eso fue, digamos, de una obra de Sanfuentes, que fue una de las últimas cosas antes que se fuera y asumiera Alessandri, con esa ley ya se pudo hacer algo más. ¿Por qué? Porque se establecía obligatoriedad para los niños que fueran al colegio. Ahí sí que se pudo hacer algo un poco más valioso. Pero los esfuerzos del Estado todavía en el siglo XIX eran muy precarios, muy escasos. Sí, Sí, incluso en la década del 50 y 60 mandaban carabineros a buscar a los niños que no los mandaban al colegio, porque los papás
O sea, los mandaban a trabajar, especialmente Así los es. campos y todo el asunto. Y de hecho, como no habían tantos recursos para fiscalizar como es ahora, era mucho más difícil obligar a los papás que los chiquillos los mandaran. Entonces sí, es un punto valioso lo que tú dices. Ahora, para llegar a esos cambios, chiquillos, obviamente tuvo que pasar mucho tiempo, ¿ya? Ahora, obviamente, en un periodo como el de la independencia, ¿cierto? Y los ensayos constitucionales, chiquillos, hubo elementos de cambio, y además, como ocurre en todo proceso histórico, iba a haber otros de permanencia. ¿Cuáles fueron los que se mantuvieron? Primero, la existencia de una sociedad católica, ¿ya? Es decir, la creencia en la religión católica era la más importante. Evidentemente no era la única, pero naturalmente a la que se le daba exclusivo privilegio era la católica. Segundo lugar, se mantuvo un modelo primario exportador. Este concepto, de hecho, se los he repetido también en el tema económico. ¿Qué quiero decir con ello? Que Chile basó su exportación en, naturalmente, la explotación y la exportación de las materias primas. Esa era la base característica del Estado chileno en ese periodo. Miren este concepto que les va a salir más de alguna vez, el Estado confesional. Es decir, se va a mantener durante todo este periodo la relación, ¿cierto?, entre el Estado y la Iglesia. A eso se refiere principalmente con Estado confesional. Es decir, que el Estado y la Iglesia están permanentemente juntos en su trabajo. Y es más, los gobiernos de la época mantuvieron lo que se llamó, ¿cierto?, el patronato eclesiástico, que era un concepto desde la colonia y que se mantuvo de hecho en el Chile independiente, que era en definitiva la colaboración mutua entre el Estado y la Iglesia. En la actualidad, chiquillos, la Iglesia es un poder fáctico. ¿Qué quiero decir con ello? Es un poder de hecho, pero que legalmente, en definitiva, no es parte del Estado chileno. ¿Ya? Eso es un punto importante. En la época sí lo era. Ahora miren esto. Sociedad rural. Ustedes me van a decir, ay, pero profe, si tenían ciudades. Claro, pero todavía nosotros no habíamos asistido a procesos de migración campo-ciudad. Por ende, las ciudades que habían eran más bien parecidas a el campo. Lo único que aquí había algunas más viviendas, pero en general eran ciudades marcadamente rurales, ya con grandes territorios donde habían todavía áreas verdes, donde habían haciendas, donde habían espacios para cultivo, entonces no eran precisamente muy urbanas. Ahora, la figura del trabajador de esas zonas es el inquilino. El inquilino tiene de hecho como nacimiento, chiquillos, en la colonia. Y aquí se van a acordar a lo mejor de algo que vieron en el colegio. ¿Qué cosa? El inquilinaje nace de dos situaciones en la colonia. Primero, porque los indígenas se habían reducido notablemente. ¿Por qué? Porque los españoles habían maltratado muchísimo a la población indígena y eso había hecho que el número de la población indígena se achicara muchísimo. Por ende, necesitaban mano de obra. Y en segundo lugar, producto del mestizaje, nacieron un grupo de hombres que no eran españoles, pero tampoco eran indígenas. Y tenían una característica muy particular, eran hombres libres. Por ende, los españoles los reclutaron a ellos y ahí aparece la figura del inquilino. Es decir, es un trabajador que reemplaza la mano de obra indígena, que es libre, pero que prácticamente tenía un sistema casi de esclavitud, chiquillo. ¿Por qué? Porque este señor, ¿cierto? El inquilino, tenía que pagar con su trabajo lo que le daba, en este caso, el patrón. ¿Qué le daba el patrón? El patrón, una casa, una pequeña huerta para cosechar y, digamos, le permitía, ¿cierto?, tener algunos pocos animales y, como les decía, un pequeño territorio. Es decir, no había pago de hecho en dinero. Por ende, las condiciones de un inquilino eran tanto o más esclavizantes, chiquillos, que un trabajador de las salitreras, por ejemplo. Sí. Y eso duró hasta 1968, así es. hasta hace poco, podemos decir. Sí, de hecho, el primero que intentó hacer algo fue Ibáñez del Campo, cuando intentó poner el salario mínimo campesino. Pero de todas maneras, la situación de los inquilinos era muy precaria. Por eso, de hecho, a los primeros que les gustó, y ahí
perdón el salto de época, pero es importante que ustedes lo entiendan. Lo primero que ellos adhirieron fue la idea de reforma agraria, porque para ellos representaba, para el inquilino, la posibilidad, naturalmente, de acceder a las tierras que nunca había podido tener antes. Por eso era de interés público para ellos la reforma agraria. Estamos hablando del Chile de la década de 1960. Pero las condiciones de precariedad que ellos tenían venían desde este periodo. Ahora, muy importante decir esto último. Profe, ¿Sí? Dime. disculpe, volviendo al modelo primario exportador, Ujú. ahí eso tiene que ver como con el descubrimiento de los yacimientos de plata en Chañarcillo, ¿cierto? Y ahí como que deriva a lo que sería que durante el periodo conservador se llamaran a los extranjeros para que vinieran a, como a ver los recursos naturales que tenía Chile y todas esas cosas, ¿cierto? Así es. De hecho, a ver, yo lo mencioné como parte vista de la colonia, pero en el periodo conservador, como bien dices tú, en efecto, se acentúa esta característica del modelo primario exportador. ¿Por qué? Porque se descubre, por un lado, la plata y los gobiernos chilenos le empezaron a echar el ojo a las tierras del sur. ¿Cuál es el punto? Que en esas tierras todavía eran comunidades mapuche, que no habían sido tocadas porque los acuerdos de los patriotas con ellos, y que se mantuvo de hecho hasta el inicio del Chile independiente, era precisamente dejarlos con cierta autonomía. Cuando se dan cuenta de la riqueza que había en la zona, deciden ir para allá. Pero como los chilenos en principio no querían, lo decidieron hacer con extranjeros. Y también, como dices tú, se contrataron expediciones extranjeras, específicamente, principalmente lo que hace Claudio Gay, ¿cierto? Para poder, digamos, saber qué riquezas naturales tenía Chile. No con un interés de conocer el paisaje, sino que saber a qué recursos económicos Chile le podía echar el ojo. Así que bien, absolutamente de acuerdo contigo. A pesar de que eso es más, Fernanda, del periodo conservador, pero sí, es relevante a lo que tú señalas. Ahora, evidentemente, los criollos, ¿cierto? No se van a llamar criollos durante los periodos siguientes, sino que van a ser más bien la aristocracia chilena. ¿Por qué la aristocracia? Porque todavía nosotros no hemos asistido al surgimiento de una burguesía en Chile ni un proletariado. Es decir, los más ricos en un minuto, en la primera parte del siglo XIX chileno, van a ser ricos de cuna. ¿Ya? Van a ser descendientes, ¿cierto?, de los antiguos criollos que habían en Chile. Por ende, va a ser una riqueza todavía asociada a las tierras. Bueno, Fernanda, no hay problema. Ahora, lo cierto es que hubo cambios importantes. ¿Cuáles cambios importantes? Primero que todo, chiquillos, libertad de comercio. Recordar, ¿cierto?, que con la primera Junta de Gobierno, Chile estableció como una base importante que se iba a permitir el comercio de todos los productos, un poco escapándose de lo que la colonia había tenido, que era el monopolio comercial. Sin embargo, todavía Chile va a mantener algunos vicios del periodo colonial. ¿Cuál principalmente? Algo que les explicaba la semana pasada, el famoso estanco. ¿Qué era el estanco? El control, ¿cierto?, de un producto en particular. Así que ahí ya tenemos un punto importante, que era un poco lo que le había pasado, ¿cierto?, a Portales. Ahora, organización republicana, sí, nosotros pasamos a ser una república independiente, no se planteó de hecho en ningún minuto lo que era, ¿cierto?, digamos, crearse una monarquía, pero sí, digamos, se estableció una república independiente, pero sí, detalle importante, algunos historiadores llaman esta república de Chile del siglo XIX como una república aristocrática, porque los mismos que tenían el poder económico también se quedaron con el poder político, y eran, por decirlo así, la aristocracia chilensis. Ahora, lo último que es importante para ir avanzando es que se da cierto el desarrollo de ciclos económicos como agente de cambio, dentro de una tendencia que era el modelo primario exportador, pero son ciclos económicos que se desarrollan, que van a estar más bien asociados a la parte mineral. ¿Por qué? Porque si yo hago un desglose de los ciclos económicos del siglo XIX, diremos que son los siguientes. Primero, el ciclo de la plata, que va a ser más o menos entre 1830 y 1850 aproximadamente.
Incluso hay algunos que lo extienden hasta 1860. Luego tenemos el ciclo del trigo, que va, ¿cierto?, entre 1850 y 1870 aprox. Y luego, que el que todos más ustedes conocen, ¿cierto?, que es el ciclo del salitre, que va aproximadamente entre 1880, ¿cierto?, y 1930. Ahora, si bien el del salitre, ¿cierto?, no es de este periodo, no va a ser de periodo conservador, pero de todas maneras marca la tendencia de Chile con relación a su deseo de mantener un ritmo de explotación de materias primas. No sé, chiquillos, si quedan más o menos claros hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan? Ya. Entonces, dicho lo anterior, voy a activar la votación para que ustedes puedan contestar. Voy a tirar el tiro. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos, vamos, niños, que no les queda mucho tiempo. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Cerramos esta parte y la gran mayoría colocó, ¿cierto?, la letra A. Veamos cuál es la correcta. 1. Desde el punto de vista económico, a partir de la independencia de Chile, se implementaron importantes cambios en el funcionamiento productivo y comercial del país. En relación a estos cambios, es correcto afirmar que en el transcurso del siglo XIX, evidentemente, ¿cierto?, la que podríamos decir que es correcta es la letra A, como todos ustedes colocaron. ¿Por qué? Porque estamos nosotros interesados, ¿cierto?, en insertarnos en el mundo global, y el mejor rol que nosotros hemos tenido en ese sentido ha sido un modelo de carácter primario exportador, como lo veíamos recién. No se abandonaron, de hecho, las medidas proteccionistas, como lo vamos a ver en la parte de conservadora, y la C y la E no fueron, digamos, propias del siglo XIX chileno, sino que más bien fueron más bien parte del siglo XX chileno. Y nosotros no queríamos, digamos, como objetivo establecer autonomía económica. Eso no estuvo dentro de la política económica chilena, al menos de este siglo. Bien, vamos a ir a la otra pregunta que tengo por aquí. Y por lo tanto voy a activar, chiquillos, de nuevo las votaciones para que puedan contestar. Vamos al tiro con esto y relanzamos la votación. Ya.
Vamos, vamos. Faltan 2 personillas que participen. Una sola. Ya. Y cerramos. Ahí podemos cerrar la votación. La mayoría se fue por la letra B. Veamos cuál es la correcta. En el periodo de los ensayos constitucionales en Chile, se implementaron diversos sistemas de gobierno que evidencian las visiones contrapuestas de liberales y conservadores. Para los conservadores era fundamental, evidentemente, la correcta, ¿cierto?, es la B. La A no era propia de los conservadores porque eso era más bien de los federalistas, que eran de tendencia, además, liberal. Fortalecer la autoridad del gobernante, obvio, porque todos ellos plantearon desde sus diferentes órbitas, ¿cierto?, la existencia de un gobierno de carácter autoritario, o donde el presidente tuviera más atribuciones que los otros. La C tampoco porque eso era de un gobierno liberal. La D tampoco porque, de hecho, ni siquiera la idea liberal de la época estaba bien clara. Y la E porque también era una idea liberal y no conservadora. Por ende, bien contestado, chiquitines. Ahí ya estamos listos con esta parte. Les voy a dar, chiquillos, 10 minutos de recreo, porque como les decía, vamos a estar hasta las 8 hoy día. Y vamos a empezar a ver autoritaria. ¿Ya? Así que aprovechen de ir al baño, de comer algo rápido si quieren. Y nos vemos en 10 minutos, chiquillos, a las 19:36. ¿Ya? Voy a parar la grabación para que puedan conversar si que quieren escuchar algo, qué sé yo. Ya, nos vemos en 10 minutos. Adiós. Ya, chiquillos, aquí estoy. Volví. Entonces, en este rato vamos a empezar, ¿cierto?, con lo que nosotros conocemos como el periodo conservador, republicano o incluso, ¿cierto?, aristocrático. ¿Ya? Incluso algunos historiadores le llaman la República Pelucona, por la misma razón que les explicaba adelante. El triunfo, ¿cierto?, de los conservadores o pelucones, obviamente va a impactar en todos los ámbitos de la vida de este periodo, de 1831 a 1861. Pero antes vamos a partir con un video que a mí me gusta bastante en lo particular y voy a proceder a compartírselos. ¿Ven el iconito que está ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ponerlo de inmediato. ¿Se escucha, cierto? ¿O no? ¿Sí? Ya. ¿Se escucha bien, profe? Ya, Sí. gracias. Gracias, gracias. Años de inestabilidad y anarquía. La constante pugna entre liberales y conservadores ha entrampado al país provocando caos y descontento. Surgirá la mayor reforma de la naciente república. El presidente José Joaquín Prieto promulga la Constitución de 1833, que busca asegurar el orden y la estabilidad del país. Autoritaria y presidencialista. La Constitución es redactada por Mariano Egaña, siendo Diego Portales uno de sus principales ideólogos. Casi 100 años reglamentando la vida del país. Postales, un aporte al bicentenario. Ahí. Perdón, ahí sí, me equivoqué. Le iba a poner 2 veces. Ya. Me imagino, Javiera, que echaba de menos las postales bicentenarias, pero aquí están de vuelta en gloria y majestad. Y ojo que en la carpeta de recursos que les dejé a todos, chiquillos, está ahí, por si acaso. Están todos los videos para que ustedes los descarguen si es que los quieren ver. Bien. Entonces, como les decía, vamos a partir hablando, ¿cierto?, de la República Autoritaria Conservadora. Una república que para efectos de la prueba es bastante importante porque va a significar, chiquillos, por fin la paz en el país, ¿ya? Después de 20 años entre la independencia y los ensayos constitucionales, este va a ser el primer periodo de calma para Chile. Y va a aparecer obviamente como luz importante del periodo una figura que es bastante controvertida, como es Portales. Para algunos Portales es el gran estadista del periodo porque le da forma a este estado con su pensamiento, pero también para algunos es un dictador, ¿cierto? E incluso se le acusa de ser persecutor y asesino. Por lo tanto, tenemos ahí
variantes del mismo personaje. Sea como fuere, ¿cierto? La república autoritaria le va a poner orden y la estabilidad necesaria al Estado naciente chileno. Por lo tanto, recién vamos a hablar de un periodo ya completo de consolidación del Estado a partir de 1831. ¿Ya? Entonces, esta imagen que está aquí son de los 3 presidentes que tuvo este periodo, chiquillos. José Joaquín Prieto, que es el que está aquí, Manuel Bulnes, que fue el segundo presidente, y que de hecho estos 2 chiquillos tienen una característica bastante especial, que son militares, y el primer civil del periodo en llegar al poder, primer y único civil de hecho que estuvo en el poder, que va a ser don Manuel Montt. Padre, de otro presidente que también ustedes recordarán, que es del siglo XX, que es don Pedro Montt, también una figura bastante polémica de comienzo del siglo XX en Chile. Predominante. No, ese es Jorge Montt, el presidente es Pedro Montt, y tiene de hecho una parte muy buena porque en el fondo ayudó a Valparaíso a reconstruirse después del terremoto de 1906, pero también lo recuerdan por un hecho muy triste, que fue el que dio la orden de fuego, ¿cierto? Pedro Montt como presidente de la República, para que se fusilara a los huelguistas de las salitreras, en lo que ustedes conocen como la matanza de la escuela Santa María de Iquique. ¿Ya? Ahora, Manuel Montt también era bastante especial, como lo vamos a ver ahora. Por ende, chiquillos, lo que nos vamos a dedicar en este pedacito de clase que nos queda y la de la próxima semana, el próximo lunes, es a ver las características, ¿cierto?, políticas, económicas y sociales de este Chile autoritario. Y cómo estas, obviamente, van cambiando para lo que después va a ser el periodo liberal. ¿Ya? Van a haber importantes transformaciones, sobre todo en el terreno social, hacia 1850, que van configurando un Chile bastante distinto que el de la primera mitad del siglo XIX. Ahora, ¿cuáles son las características generales del periodo para que ustedes vayan entendiéndolas? Primero, como decía, un periodo de estabilidad política. En la independencia no se había dado estabilidad, en los ensayos constitucionales, por lo que nosotros acabamos de estudiar, tampoco había estabilidad. Recién se vino a poner aquí. Claro que para eso, ¿cierto?, tuvo que llegar un gobierno conservador y con un pensamiento bastante rígido en relación a lo que implicaba la participación ciudadana, ¿cierto? Y además de lo que implicaba el poder del presidente. A ver si aquí alguien se acuerda al respecto qué planteaba Portales sobre el poder político. ¿Qué creía él? ¿Cuál era su concepción del poder político? ¿Cuál era la creencia de Portales sobre el poder político? A ver si se acuerdan. Como los pillo. ¿Qué creía Portales sobre la democracia? A ver si con eso se acuerdan un poquito más. Un Estado fuerte y autoritario, concentrado en un presidencialismo fuerte que hasta hoy día nos pena para algunos y otros. Así es. Bueno. De hecho, Portales decía que la democracia, ahí a usted, David, el único que no le va a tironear las orejas, pero a los otros querubines sí, porque lo primero que les dije la semana pasada es que Portales no era demócrata. Portales nunca creyó en la democracia como una forma de gobierno. Acuérdense que él pensaba, ¿cierto?, que la democracia no estaba posibilitada para América, básicamente porque él pensaba que los ciudadanos no tenían virtudes, digamos, ni civiles ni morales. Según de hecho José, como él decía, que por cierto, ahí sí que Portales pecó de ignorante, según él, de hecho, no le interesaba la política, ¿ya? Pero lo cierto es que el hombre era más político que todos nosotros juntos. Sin embargo, él creía, ¿cierto?, que la gente podía opinar. De hecho, Portales creía en una oposición constructiva, pero sí, él decía que en esa etapa del momento histórico en el que él vivió, no era posible una democracia porque la gente no tenía ni la formación ni las virtudes para poder escoger. Por lo tanto, chiquillos, se entiende desde esa perspectiva que no vamos a tener una democracia como tal, o en el concepto más moderno en este periodo. ¿Va a ser un Estado Chile? Sí, pero no va a ser, digamos,
como ustedes se lo podrían imaginar actualmente. Ahora, de hecho, Portales era absolutamente enemigo de dos cosas bien importantes. No creía que Chile tampoco pudiera colocarse una monarquía, porque en el fondo decía que habíamos escapado de una monarquía y no nos podíamos meter en otra. Obviamente en clara alusión a los españoles. Y también Portales era enemigo de la doctrina Monroe. ¿Se acuerdan lo que era la doctrina Monroe o no? América para los americanos. América para los americanos. Es decir, tampoco creía, ¿cierto? Como de hecho lo dijo David y ahora lo dice la Javiera, tampoco creía en el rol de Estados Unidos. No le gustaba la presencia de extranjeros en la política interna nacional. Por lo tanto, chiquillos, Portales cualquier cosa menos demócrata. Sin embargo, el mérito que se le reconoce es que logró darle una forma al país, aunque sea bajo un pensamiento que a lo mejor es muy discutible, pero sí logró darle una forma política al Estado chileno. ¿Ya? Y que de hecho no se va a notar solamente en la formación del Estado, se va a notar, chiquillos, en lo que les acabo de proyectar con el video, en la construcción del texto constitucional, que hasta ahora es el de mayor duración en la historia de Chile. La Constitución de 1833 estuvo, valga la redundancia, entre 1833 y 1925. Duró 92 años. Obviamente, entre el periodo liberal y el parlamentario se le hicieron pero una enormidad de reformas. Pero aún así, digamos, fue el texto que se mantuvo vigentemente en el país durante los años que les acabo de poner en el chat. Por ende, hay, digamos, orden. Se esperaba, de hecho, un orden político. Obviamente, cuando se alcanzó, chiquillo, el orden político, se va a dar también el orden económico. Solo que ahí la pega no va a ser de Portales, sino que va a ser de un ministro que está, de hecho, en esta imagen, que es el señor Manuel Rengifo. A Manuel Rengifo se le conoce como el mago de las finanzas. ¿Por qué es importante don Manuel Rengifo? Porque tomó una serie de medidas que permitieron no solamente a Chile sacarlo de la crisis económica, sino que también generar un Estado, ¿cierto?, que tuviera recursos, pero sobre la base de una política de impuestos. ¿Ya? Y además fomentando, obviamente, intentando atraer la inversión extranjera a Chile. Por eso, además, Chile tiene como principal modelo económico que se instaura en esta época el liberalismo económico, que se mantiene, de hecho, en Chile hasta la crisis de 1929, cuando se reemplaza, ¿cierto?, con un modelo más bien de corte keynesiano, como fue en el caso del modelo Easy. Ahora, Rengifo, como les decía, hizo varias obras que le permitieron ordenar la economía chilena, pero además se vio ayudado por el desarrollo de los primeros ciclos económicos, que yo les decía a ustedes delante que era el del trigo por un lado y el de la plata por el otro. Que si ustedes se fijan, ambos tienen en común la existencia de materias primas de por medio. Ahora, cuando se logró generar la paz política y se logró generar el orden económico, evidentemente, chiquillos, apareció el desarrollo cultural. Y, aunque ustedes no lo crean, fue en principal responsabilidad del gobierno, de los gobiernos conservadores. ¿Por qué? Porque ellos mencionaron algo que era muy importante, la famosa palanca para el progreso. ¿Qué era la palanca para el progreso como ellos lo entendían? Tomar aquellas medidas que posibilitaran el desarrollo de Chile. Una de esas medidas había sido, evidentemente, fortalecer la economía nacional, atrayéndola, ¿cierto?, hacia los extranjeros. Pero la otra medida importante era la educación. Por eso, y en virtud de lo mismo, se crearon instituciones educativas. La más importante que ustedes conocen en el periodo, y que después la vamos a ver con detalle, ¿cierto?, el lunes probablemente, es la Universidad de Chile. Pero ciertamente no fue la única. Apareció la Escuela de Artes y Oficios y aparecieron otras instituciones más que nosotros tenemos que reconocer. Sin embargo, eso derivó también en dos hechos bien importantes. Primero, esta preocupación del Estado chileno generó la contratación de extranjeros para poder hacer esas clases. ¿Cuál era el problema? Que esos extranjeros eran de tendencia liberal. Por lo tanto, chiquillos, ¿qué hizo finalmente en ese sentido el gobierno conservador? Se pegó un autogol. ¿Por qué motivo? Porque la llegada de intelectuales extranjeros liberales hizo que los pensamientos liberales se fueran ampliando.
Además de eso, se generó el desarrollo de la primera generación de intelectuales chilenos, que es la famosa conocida, ¿cierto?, la generación literaria del 42. Donde tenemos, por ejemplo, el sujeto que está en la imagen, que es el señor Francisco Bilbao. ¿Por qué tenemos que mencionarlo? Porque don Francisco Bilbao además creó una sociedad intelectual que era liberal, que era la Sociedad de la Igualdad. Por lo tanto, si ustedes se van fijando, si bien el gobierno conservador se preocupó de la educación, finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el fondo va a permitir y dar la facilidad para que los liberales vayan progresivamente situándose dentro del espectro político. ¿Ya? Por ende, y de hecho, ya en esta época conservadora, chiquillos, nosotros podemos hablar de partidos políticos. ¿Ya? Van a ser, por ejemplo, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero todavía no vamos a ver eso aún. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chiquitines? ¿Que quieran preguntar antes que sigamos avanzando en este rato? Ya. No, profesor. Perfecto. Entonces, bien. José Bilbao, hasta donde recuerdo, no fue rector de la Chile, pero déjame averiguarlo al tiro. Porque el primer rector fue Andrés Bello, y de hecho fue el que estuvo en esta primera etapa. Pero déjame confirmarlo. No. No, de hecho no. No, sí, digamos, estudió y se preparó naturalmente en el Instituto Nacional y tuvo una pasada más bien por la Chile, pero se fue a Francia, ¿ya? Pero no fue, digamos, rector de la Universidad de Chile. Sí, digamos, pasó, tuvo estudios, pero se terminó yendo porque tuvo un problema judicial importante en Bilbao y se fue, digamos, a Francia y después regresó, pero no fue rector, ¿ya? No, el que fue rector hijo es Andrés Bello, para que no se te olvide. Y de hecho se fue el primer rector de la Universidad de Chile. Por eso está su estatua fuera de ese campus de estudio, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces, chiquillos, vamos a adelantar de cara a lo que vamos a ver el lunes, los gobiernos que fueron de este periodo. Lo primero que tengo que decirles, eso sí, es que fueron gobiernos decenales, ¿ya? ¿Por qué fueron decenales? Por una razón súper concreta. Porque si bien en la Constitución se establecía, ¿cierto?, gobiernos de 5 años, lo cierto es que se permitía la reelección inmediata. Por eso, estos 3 presidentes van a durar 10 años en su cargo. De ahí que sea como una importante característica de ellos, ¿cierto?, es que sean decenales. Ahora, Prieto, ¿cierto?, el gran ganador, de hecho, de la guerra civil, fue el primer presidente de Chile. Ahora, sí se decía de este señor, que es un punto también relevante, que en realidad no tenía mucho peso político, no era un líder tan marcado. Por ende, la segunda mayoría, que en este caso fue Portales, ¿cierto? Portales se terminó quedando con 3 ministerios, chiquillos. Con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Guerra y Marina y con el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, el que gobernaba realmente tras la imagen de Prieto era realmente Portales. Por eso se dice, de hecho, que Portales en ese periodo era el presidente tras las sombras. ¿Ya? Siempre mandó, de hecho, más que el mismo Prieto. Ahora, yendo, por lo tanto, a las ideas de Prieto, podemos decir las siguientes. Primero que todo, chiquillos, lo más importante que se destaca de Prieto, voy a alterar un poco el orden que está aquí, es la Constitución de 1833. Que es el instrumento jurídico que le dio forma, obviamente, a este periodo, y a todos los que vienen después. Además, ¿cierto?, le tocó enfrentar a este presidente el primer conflicto a nivel internacional que tuvimos nosotros, que fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue, ¿cierto?, entre 1836 y 1839. Pero, ojo con este detalle, para Chile no significó ninguna ganancia territorial. Chile no ganó nada ni perdió nada con esta guerra. Solamente lo único que podríamos decir que fue un triunfo fue mantener intacta su soberanía.
¿ya? Pero en la práctica no ganó absolutamente nada con eso. ¿Ya? Entonces, fue un conflicto importante, sí, pero no tuvo mayores consecuencias desde el punto de vista territorial. Sí, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana dejó un muerto en el camino, que en este caso era Diego Portales. A Diego Portales lo mataron, de hecho, al medio de este conflicto. No, Tomás, fue con la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Entre medio de la Guerra del Pacífico es que Chile realiza la cesión de la Patagonia. Más que nada por la presión, por cierto, muy oportunista de Argentina en la época. ¿Ya? Nada, pero no te preocupes, Tomás, no hay problema. Esa es del periodo liberal. Esta fue otra que tuvimos con Perú y Bolivia, pero fue un conflicto más bien por temas, por ejemplo, como la competencia de Valparaíso y el Callao, y ciertas deudas que le reclamaba Perú a Chile que Chile no habría cumplido. Eso más que nada eran los motivos. ¿Contra Y Santa Cruz? exactamente, y el interés de hecho de Santa Cruz de convertirse en un nuevo emperador inca, que le tocaba directamente a las tierras chilenas. Dime, David. El Tihuantansuyo quería resucitar, pues Claro, po. era la suerte de, ¿cómo se llama? El dominio inca, que era de Perú, el Así Alto es. Perú, que era Bolivia, y parte del norte de Chile. Es que de Pero hecho chocaba con la idea de Portales, porque Portales no creía en eso. así es, y de hecho eso le costó, dicen, es más, chiquillo, la negativa de Portales a entrar en la Confederación Perú-Boliviana fue lo que le cuesta la muerte. Porque se dice, de hecho, que oficiales bolivianos sobornaron a oficiales chilenos para que mataran a Portales. Lo cierto es que dicen que en el fondo el patriotismo y el amor a Portales desniveló la balanza. El hecho concreto es que Chile, en definitiva, en este conflicto no fue mucho lo que ganó, más que mantenerse independiente, que ya lo era, por cierto. Ahora, otras medidas que son también un poco más breves. Primero, ¿cierto? Portales por fin, después de una larga operación y trabajo, logra eliminar a la banda que era el terror de la zona centro y sur de Chile, que era una banda de cuatreros o ladrones más bien de animales. Esos cuatreros no eran otros chiquillos más que los Pincheiras, que habían sembrado de hecho el miedo desde fines de la independencia durante todo el periodo de ensayos constitucionales y eran absolutamente incontrolables. Eran el temor de los hacendados, pero también de los viajeros que pasaban por las diferentes zonas del centro y sur de Chile. Por ende le dieron cierre y muerte, de hecho, a esta familia, de hecho, y también, obviamente, pusieron mayor ojo en los delitos que se cometían en los campos. Ahora, para ir cerrando la clase, ir cerrando también a Prieto, a Prieto le tocó implementar las primeras reformas en materia económica. De ahí nacen las dos que ustedes ven ahí. Por un lado, los almacenes francos, que fue, y lo voy a explicar de hecho el próximo lunes con más detalle, que fue una medida que hizo Manuel Rengifo, ministro a su vez de Prieto, para poder incentivar la llegada de extranjeros a Chile, y que consistía en algo súper simple, chiquillos. Permitirles a los extranjeros arrendar galpones, en este caso unos galpones especiales que destinó el gobierno en Valparaíso, a cambio de que si guardaban sus mercaderías ahí, los impuestos iban a ser un poco más bajos. La idea le resultó tan buena a Rengifo que finalmente Valparaíso empezó un proceso de consolidación como el principal puerto de Chile durante ese periodo. Y además reguló el tema de la navegación marítima, ¿ya? Y de la marina mercante también, con las leyes que salen ahí mencionadas, la de cabotaje y la de navegación. Pero esas, como les decía, las vamos a ver con un poquito más de detalle con el próximo lunes. Bien, niños, son las 8 en punto y vamos a quedar hasta aquí por hoy. Solo recordarles que les dejé una linda ejercitación en el drive que les dejo, ¿cierto?, en los grupos, donde puse ejercicios de el mundo en el siglo XX, para que la hagan idealmente el lunes y podamos revisarla rápidamente también ese día en clase. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, gracias por estar hoy día. Fueron poquitos, pero de lo bueno poco, dicen por ahí. Así que tengan un bonito fin de semana, chiquillos, que les vaya bien, cuídense y a portarse bien y a rendir en todo lo que puedan rendir.
Ya, chiquillos, que les vaya lindo. Chao, chao. Que estén muy Chao, bien. profe, que esté bien.